están? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Como siempre, vamos a estar un rato compartiendo este espacio para reflexionar sobre todas esas cuestiones que nos preocupan, que tienen que ver con nosotros mismos. Y como siempre les digo, es mi intención desde aquí, desde este lugar, invitarlos a profundizar cada día un poquito más en este camino de autoobservación. Para hoy me gustaría hablar de lo que significa darle un sentido a nuestra vida. Lo primero que podríamos decir es que se trata de algo personal, algo individual. Cada uno de nosotros tiene derecho a elegir cuáles son las razones que tiene para ir en busca de sus objetivos. Al encontrar entonces el sentido de mi vida, voy a ser capaz de definir cómo quiero vivir, qué lugar ocupo en el mundo, qué es lo que busco y qué es lo que quiero para mí. En cierta forma, está relacionado con la plenitud, con la felicidad que me causa eso, con el desarrollo personal. Y también se conecta con la salud, ya que nos brinda salud física, salud mental, una conexión conmigo misma, ¿no? Entonces, bueno, eso de lograr, tratar de lograr el equilibrio mental, espiritual, físico. Además, nos proporciona una especie de brújula interna, un querer saber para dónde voy. Y esa brújula interna nos va a guiar para tomar decisiones. Por supuesto, el sentido en la vida no solo tiene que ver con lo que pensamos, sino también con lo que hacemos y, por supuesto, con lo que sentimos. Sin olvidarnos que lo que nos pone en movimiento para alcanzar nuestro propósito es los motivos, los para qué, o sea, las cosas que hacemos, para qué las hacemos. O sea, ¿qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas para lograr en la vida? ¿Y con qué propósito? Así que, ¿hacia dónde está dirigida esa búsqueda? ¿Hacia qué sentido tiene, no? ¿Hacia dónde está dirigida esa búsqueda que me lleva a estar en una vida mucho más plena y más congruente con mis propios deseos, conmigo misma? Entonces, preguntarme por el sentido de mi vida significa, en síntesis, responderme, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué vivir? Muchas veces esta pregunta aparece después de haber pasado por una situación difícil de soportar, una crisis, después de una catástrofe, de una enfermedad o de una crisis profunda. Otras veces, preguntarme por el sentido de la vida tiene que ver con una búsqueda espiritual, con un crecimiento interno. Pero también, quizás, un tercer motivo por el que preguntarme para qué vivir me lleva a cuestionarme este interrogante, ¿no es cierto? O sea, sentir cansancio, sentir que hago siempre lo mismo, sentir que estoy sumergido en un momento de aburrimiento, que todo me da igual, que todo me da lo mismo. Esas cosas que me estancan, porque siento que nada tiene color, y siento eso, ese estancamiento que no me deja avanzar. Es decir, que esta sensación de la rutina me está haciendo patinar en el mismo lugar y sin poder avanzar ni siquiera un paso. Me da la sensación de que estoy ahí, frenada, estancada. Así que quizás también puede hacerse esta pregunta las personas que tienen todo, esas personas que tienen al alcance de la mano absolutamente todo. Entonces, a lo mejor no valoran lo que tienen. Y a pesar de eso, a pesar de tenerlo todo, tienen un gran vacío, una insatisfacción crónica, un pensamiento permanente, y nada de lo que hagan los motiva para tener proyectos. Hay veces que percibimos que todos los días son iguales. Me levanto, voy a trabajar, vuelvo del trabajo, voy a casa
y bueno, las mismas escenas, las mismas personas, los mismos miedos, las mismas incertidumbres, todo se repite, todos los días son igual, esa monotonía, ¿no?, que es agobiante realmente. Funcionamos como en automático, casi por inercia, porque bueno, estamos aquí y funcionamos de esa forma. Ahí perdemos el sentido, esa brújula es como que se perdió. Y no tenemos iniciativas, no tenemos motivación, no tenemos propósitos de vida. Y tenemos incluso una constante indiferencia, esa sensación de que todo me da lo mismo, todo me da igual. Lamentablemente nos invade el aburrimiento muchas veces en las relaciones que no crecen y nuestra vida se resume a movernos de casa al trabajo y del trabajo a casa. Esta sensación no se trata solamente de lo físico, de las cosas que vamos haciendo y de cómo nos movemos, sino también que tiene que ver, y pienso que muchísimo más que lo físico, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Es algo que llevamos con nosotros como una carga. Y lo llevamos, hagamos lo que hagamos, esa sensación de aburrimiento, de monotonía, de esa sensación de que todo es igual, hasta que un día no aguantamos más, estallamos y reaccionamos. Y entonces aparece algo que, como una alarma, pero esa alarma, ¿saben qué? Esa alarma nos salva, es como que nos tira un salvavidas, nos invita a tomar decisiones, a cambiar de actitud, y eso nos impulsa a que tengamos en cuenta las posibilidades de nuevos caminos, de cambios en nuestra vida. Hay gente que elige no dejarse aplastar por esa rutina. Prefiere empezar de nuevo, armar sus valijas y mudarse a otro lugar. Quizás donde tenga que enfrentar otro clima más severo, un lugar más inhóspito, más difícil, pero sin embargo eso los mueve, los moviliza para tener un sentido nuevo en la vida. Enfrentar otros desafíos quizás que sean mucho más complicados, incluso cambiando de país a un lugar que casi no conozcan el idioma y las costumbres, por supuesto, sean diferentes. Pero mucha gente de mi edad hemos visto y vemos cómo nuestros hijos muchas veces se van a lugares lejanos, buscando otros rumbos. Y así que un día tomaron esa decisión de patear el tablero y empezar de nuevo, para encontrar nuevos horizontes, para darle un sentido a sus vidas. Como también, después de todo, lo hicieron nuestros abuelos que vinieron para estos lugares. Son decisiones difíciles de tomar, son decisiones muy valientes. Pero ¿saben qué? La vida es también eso. La vida es correr riesgos. Buscar el sentido de vivir en nuevos proyectos, nuevos sueños. Algunos se arriesgan a terminar con un trabajo monótono y cambiar de tarea y hacer algo totalmente diferente, comenzar con un emprendimiento nuevo que no se sabe qué es lo que va a pasar, pero bueno, correr ese riesgo también. Y quizás sea algo que había quedado postergado. Hay también personas que comienzan a estudiar siendo mayores, siendo adultos, y empiezan a estudiar una profesión, se animan a hacerlo. Y hay gente que decide dar un vuelco total o un giro significativo, porque necesitan encontrar el verdadero sabor de la felicidad, de la plenitud, porque comprenden que si no lo hacen, sus vidas carecen de sentido. El tema central o el mensaje que yo entiendo al menos es que nos debemos permitir buscar ese sitio correcto, ese lugar donde yo me puedo sentir cómoda o cómodo, y así voy a poder desplegarme de la mejor manera posible. Dicho con otras palabras,
diría encontrar mi mejor versión. Y en esta toma de conciencia, cuando me doy cuenta que quiero salir del lugar que me tiene estancada, de esa zona de confort que realmente no es para nada de confort, sino es una zona estancada, poder correrme de ese dolor que me produce la rutina, con ese darme cuenta que me provoque un impulso y que me dé la fuerza necesaria para encontrar mi verdadero sentido. Al pensar en este estímulo, en este motor, que me lleva a moverme, no puedo dejar de conectarlo con el concepto de ser resiliente, porque en definitiva la resiliencia es eso, es la capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones extremas, a situaciones difíciles, es poder afrontar acontecimientos estresantes, a tragedias, a amenazas y a pesar de todo eso, ser capaz de fortalecernos y para seguir adelante. En cierta forma es aceptar los cambios, adaptarme sin miedo y para aprender lo que haga falta, lo que sea necesario. Así encontrar un nuevo sentido a dónde tengo que ir. Y eso me va a ayudar a impulsar y a enfrentar nuevos desafíos. Que esos desafíos que están por delante a veces pueden ser complicados, difíciles, de incertidumbre. En otras palabras, darle un verdadero sentido a nuestra vida es descubrir aquello que nos apasiona, eso que viene desde el alma, que nos gusta y nos mueve desde el alma. Todo eso que nos permite disfrutar de nuestra existencia. Entonces, encontrar el sentido, en cierta forma, es poder respirar con alivio. Encontrar esa motivación que me lleve a encauzar nuevamente, a armar de nuevo y a barajar de nuevo las cartas y dar de nuevo. Y entonces quizás sea hacia otro lado totalmente diferente al que venía hasta este momento. Darle un sentido a mi vida es poder evolucionar, darme la oportunidad de crecer, de probar otras cosas. Significa a veces sacrificarme también. Y ese sacrificio quizás me traiga un bien mayor. Por ejemplo, hay personas que encuentran su sentido en ayudar a animalitos, ayudar a enfermos o a gente que vive en la calle, otras en hacer trabajos solidarios y bueno, son motivos para seguir adelante y que bueno, pueden ayudar a encontrar un mejor sentido. Otras también es el motivo más importante es luchar por su familia, sacar su familia adelante. Se trata de algo que está más allá de lo racional, es algo visceral, es algo que viene desde las entrañas, por eso hablo de la pasión. Nos mueve desde dentro. Y es cuando sentimos que encajamos con lo que estamos haciendo. Es también cuando nos sentimos plenos, nos sentimos felices. Es enlazar o integrar el destino que yo tengo con el de otras personas, con el de los demás. Y aunque tengamos que saltar obstáculos y atravesar dificultades, vale muchísimo más la pena correr ese riesgo que marchitarnos en esa rutina, en esa vida aburrida y que no tiene ningún sentido. En realidad, las claves para encontrar una vida que tenga trascendencia son básicamente dos. Una es sentir pasión por lo que hago. Si no le pongo garra, energía, fuerza y compromiso, si no me entrego sinceramente, la felicidad y el éxito no me llega. Y aunque sean tareas pequeñas, ¿no es cierto? Aunque sean cosas que nos parezcan simples,
no importa. Igual esas cosas pequeñas también le dan el sentido a mi vida. Lo importante es ponerle voluntad, ponerle deseo, ponerle garra en nuestra energía. Y la segunda clave para tener una vida que merezca ser vivida es tener servicio. ¿Qué significa tener servicio? Quiere decir que si yo lo que hago, lo hago con pasión, estoy beneficiando también, lo hago para beneficio no solamente mío, sino también para otras personas. Tiene que ver con la solidaridad, y si no hago eso que funciona como un puente para ayudar a los demás, es como que quizás esa vida que tengo no tenga sentido. La plenitud entonces se alcanza cuando tenemos un propósito, un para qué. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que cuando queremos encontrar el sentido de nuestra vida en el afuera, en el mundo, lo único que vamos a lograr es confundirnos, puedo sentir frustración, porque nadie me puede decir dónde está el sentido de mi vida. Es algo muy personal, es muy particular. La verdadera respuesta existe adentro nuestro, adentro de cada uno de nosotros, porque solo nosotros sabemos qué es lo que nos motiva, por lo cual tenemos pasión, qué es lo que nos mueve. La verdadera pasión, el propósito de para qué hago lo que hago, me pertenece solo a mí. Solo yo sé lo que me interesa, lo que me entusiasma. Y si me equivoco después de intentar algo, por ejemplo, estudiar una carrera y luego de un tiempo compruebo que no es lo mío, bueno, o me aburre después de hacerlo, me doy cuenta que no le encuentro sentido a eso, siempre estoy a tiempo de cambiar el sentido, cambiar esa brújula. No es malo equivocarme, no es malo cambiar de decisión. Las equivocaciones generalmente nos hacen crecer, nos hacen pensar y nos llevan a, si bien nos equivocamos y cometemos errores, bueno, la próxima quizás no lo cometo, o por lo menos no lo cometo de la misma forma. Porque saben que muchas veces lo importante está en ese darme cuenta. En ese darme cuenta que debo seguir buscando, y ahí está el sentido de mi vida. En otras palabras, el sentido no es una meta, no significa la llegada, la meta de algo, no es el final de nada. El sentido es el rumbo, el camino, el proceso, mientras tanto. Esa búsqueda, eso es lo que le da sentido. Y como todo proceso, se va construyendo día a día. Darle un propósito a nuestra vida se va armando de cada decisión que tomo, de las decisiones de todos los días, de esos intentos que tengo, de los logros, pero también significa el esfuerzo, la garra, la energía que le pongo. A veces es allí lo que nos cuesta, lo que nos resulta difícil de comprobar. Es donde aparece en eso que nos cuesta, en eso difícil, ahí está el verdadero motivo, en esa búsqueda. Es tan importante, porque ese esfuerzo, esa lucha, se convierte en el gran motor que nos impulsa a movernos y nos ayuda a no rendirnos. En realidad el sentido nos ordena esa confusión que tantas veces tenemos y ese caos que es tan propio de todos y cada uno de nosotros. Ese caos que, bueno, salir de allí a veces cuesta, pero bueno, teniendo un sentido, teniendo una idea de qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que a mí me hace sentir que estoy viva, entonces ahí estoy comprobando el camino que tengo que tomar. Una dirección que tiene que ver con la trascendencia, con dejar algo por el otro, dejar algo para los demás y con dejar algo de mí hacia los demás. Y como para seguir pensando, elegí un relato que se llama El anciano y la piedra. Y dice así:
Era una mañana tranquila de otoño. El viento soplaba suavemente en aquella pequeña aldea. Allí vivía un anciano conocido por su sabiduría y su paciencia. Su nombre era Pedro. Pedro pasaba gran parte del tiempo observando la naturaleza y reflexionando sobre la vida. Él pensaba que cada pequeña cosa que ocurría, aunque pareciera insignificante, llevaba un valioso mensaje para enseñarnos una lección. Sus paseos diarios por los caminos de tierra de la aldea eran un momento de meditación. Un día, durante una de sus caminatas, Pedro encontró una gran piedra en medio del camino. Bloqueaba casi todo el paso. Se detuvo y la observó, pensando en lo que podía significar. Mientras reflexionaba, otros aldeanos se empezaron a juntar. Primero fue un joven que al ver la piedra protestó indignado y dijo: ¿Quién puso esta piedra aquí? Intentó empujarla, pero por supuesto no se movió. Frustrado, decidió rodear la piedra, desviándose del camino principal, maldiciendo mientras se alejaba. El anciano, que observaba la escena, pensó: ira ante el obstáculo. Poco después apareció una mujer anciana cargando una cesta de frutas y verduras. Al ver la piedra, suspiró resignada y comenzó a rodearla. «Siempre hay algo que complica la vida», dijo, mirando de costado a Pedro. «Solo me queda seguir adelante», agregó. Ella siguió su camino sin hacer más preguntas. El hombre la miró mientras ella se alejaba y pensó: resignación ante el obstáculo. A lo largo del día, muchas personas pasaron junto a la piedra. Algunas intentaron empujarlas sin éxito, otras la ignoraron, desviándose en silencio. Hubo algunos que maldijeron o se quejaron de la falta de cuidado del responsable de haber dejado esa piedra allí. Sin embargo, nadie se preguntó por qué o para qué esa piedra estaba puesta allí. Cuando el sol comenzó a ponerse, el anciano seguía observando el movimiento de las personas, mientras sus pensamientos se hundían más profundamente en el sentido que podía tener este obstáculo. ¿Era quizás que guardaba algún tipo de lección secreta? Finalmente apareció Tiago, un joven aprendiz que siempre escuchaba al viejo. Al ver a su maestro parado frente a la piedra, se acercó con curiosidad y preguntó: «Maestro Pedro, ¿qué hace aquí contemplando esa roca?» El anciano sonrió amablemente y dijo: «Esta piedra me ha enseñado mucho más que los libros que he leído». Y continuó: «¿Y vos, Tiago, qué es lo que ves?» El joven respondió: «Yo veo un obstáculo, algo que bloquea el camino y molesta a quienes pasan por aquí». Pedro asintió y dijo: «¿Qué harías entonces?» «Bueno, intentaría moverla si fuera posible, pero parece demasiado pesada», dijo Tiago examinando el tamaño de la piedra. «Quizás lo mejor sea rodearla y seguir mi camino». El viejo hizo una pausa antes de hablar, mirando el cielo ahora teñido de un profundo tono púrpura porque la noche se acercaba. «Tiago, esta roca es más que un simple obstáculo. Mirá, todos los que han pasado por aquí hoy la vieron como algo que debían evitar. Algunos la enfrentaron con ira, con mucho enojo. Muy pocos se detuvieron a reflexionar sobre el propósito o la razón por la que está aquí». Pedro hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en la mente del joven. Y continuó: «En la vida, las piedras en el camino representan nuestros desafíos, nuestros problemas. Podemos enfrentarlos con rabia, con ira, podemos evitarlos con resignación.
Tal vez decidimos ignorarlos completamente, pero a veces hay una cuarta opción. El joven aprendiz lo miró sin entender sus palabras. Por eso preguntó, ¿y cuál sería esa cuarta opción? El viejo maestro sonrió y con un esfuerzo sorprendente para su edad se agachó junto a la piedra y comenzó a cavar a su alrededor con las manos. Tiago, confundido, lo observaba en silencio. Después de unos minutos, Pedro encontró algo enterrado bajo la piedra, un pequeño cofre de madera. Cada dificultad o inconveniente en nuestra vida, dijo el anciano, mientras limpiaba la pequeña caja, puede ocultar una oportunidad, una lección. Pero solo aquellos que están dispuestos a mirar más profundamente, con paciencia y atención, encontrarán el sentido que tienen nuestras luchas para seguir adelante. Tiago abrió los ojos, sorprendido. Dentro del pequeño baúl había unas cuantas monedas de oro y un antiguo pergamino donde se podía leer: los grandes obstáculos esconden las mayores recompensas. El joven aprendiz permaneció en silencio durante un momento, reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. Luego preguntó: «Entonces, maestro, ¿no todas las dificultades están solamente para ser superadas?». A lo que el viejo le contestó: «Exactamente, Tiago. Muchas veces los desafíos que enfrentamos en la vida no están allí solo para impedirnos avanzar, sino para mostrarnos que también son una oportunidad para encontrar un nuevo sentido a nuestra existencia, porque lo único imposible es aquello que no intentas». Y para continuar con este recorrido que estamos haciendo, que a mi modo de ver se trata de un tema que es parte de un tema básico, un tema parte de la columna vertebral, ¿no? Como si fuera la columna vertebral, una columna donde nos apoyamos todos los seres humanos, porque ¿quién acaso no se ha preguntado para qué vivo, para qué estoy aquí? Estas preguntas, estos interrogantes que nos hacemos todos en algún momento, generalmente muchas veces vienen después de atravesar una enfermedad, una crisis, una pérdida, y me lleva a pensar en este hombre, en este psiquiatra, no sé si lo conocen, si habrán escuchado hablar de él, Viktor Frankl. Viktor Frankl es autor del libro El hombre en busca de sentido. Y una de sus frases más significativas que él tiene es: la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Es una frase muy significativa y es ponerle ese amor a lo que uno hace, ¿no? Aunque sea pequeño, insignificante, que nos parezca a nosotros que es algo chico. Este autor, Viktor Frankl, fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco. Él nos dejó una importante enseñanza cuando asegura que a pesar de las circunstancias más difíciles, se puede vivir una vida con esperanzas y con deseos. Su libro lo escribió basándose en sus propias experiencias cuando fue prisionero en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y se basa sobre la pregunta: ¿qué es lo que hace una persona para que decida que su vida sea digna de ser vivido? Frankl, a pesar de haber sido víctima de muchísimas atrocidades, de haber pasado hambre, frío, temperaturas extremas, maltrato, golpes y bueno, todo lo que han pasado estas personas que estuvieron en los campos de concentración, él sentía que la vida era digna de ser vivida. Él se pudo dar cuenta que todas aquellas personas que habían encontrado una razón para vivir tenían una mayor resistencia al dolor. Era una mayor resistencia física y podían evitar contraer enfermedades incluso.
esas enfermedades tifus o bueno, esas enfermedades mortales que estaban expuestos por ese clima y todos esos tratos que tenían. Así que al tener esa razón de vivir, esas ganas, ese deseo, esa esperanza de vida, podían mantenerse y podían tener las defensas más altas. Viktor Frankl decía que el prisionero que perdía el propósito y la fe en el futuro, ese sí estaba condenado. Es interesante preguntarnos qué es lo que le da el sentido a la vida entonces. Para este psiquiatra existen 3 principales fuentes de motivación. La primera, que él considera que es la principal de las fuentes que nos motiva para tener deseos de vivir, es el amor. Por ser la meta más alta, más noble a la que pueda aspirar el ser humano. El amor tiene que ver con esforzarse por ayudar a los demás, es lograr ver el potencial que tienen las otras personas. El amor, entonces, es elevar y enaltecer a los que te rodean, darles el lugar y la importancia que tienen, darte cuenta de que las personas que te rodean tienen mucho para dar también. La segunda fuente de la que habla Frank es cuando tenemos una tarea inconclusa, ¿no? Tenemos algo que no terminamos de hacer, algo que no está terminado, que hay una o varias cosas que están en proceso, todavía no pudimos alcanzar eso, finalizar esa tarea. Es decir, a veces sentimos que tenemos que cumplir con un deber, con una tarea, una especie de responsabilidad. Entonces eso también le da sentido a nuestra vida. Eso nos da motivos para poner nuestro esfuerzo allí, cumplir con esa tarea. Puede ser lo que les nombraba antes, criar a los hijos o ayudar al prójimo. Es como que tenemos una tarea por delante. Esa responsabilidad, ese compromiso nos da el valor para seguir con voluntad, con la voluntad para continuar con nuestro camino. Por ejemplo, bueno, esto que les decía, sacar una familia adelante, criar a nuestros hijos, acompañar a nuestros padres, atender a una persona desvalida o enferma. Porque cuando tenemos en cuenta que otro ser depende de nosotros, ya sea también un ser humano, puede ser una tarea, puede ser un animal, alguien que dependa o algo que dependa de nosotros, y sentimos que esa tarea no está cumplida, no nos vamos a abandonar a nosotros mismos. Vamos a luchar para eso, para fortalecernos y a pesar de que a lo mejor nos sentimos cansados, agobiados por esa tarea que tenemos por delante, bueno, igual le ponemos el esfuerzo porque sabemos que eso es lo que nos está esperando y que eso depende de nosotros, ya sean personas o cosas, animales o lo que sea. O sea, si tomamos conciencia de ese para qué vivo, y bueno, voy a poder soportar cualquier obstáculo, cualquier desafío, cualquier situación difícil que tengo que enfrentar en la vida, voy a poder hacerlo si tengo un motivo por el que hacerlo. Y la tercera fuente que nos habla este autor, que nos da un propósito para vivir, es la tolerancia a comprender que muchas veces nos debemos olvidar de nuestro egoísmo y nos debemos también incluso sacrificar por los otros. Él cita un caso de un paciente que atiende como psiquiatra, y el paciente le dice: no puedo superar la muerte de mi mujer. ¿Y cómo puedo hacer para superar la muerte de mi mujer? Y él le pregunta cómo se hubiese sentido su mujer si ella hubiese sobrevivido y hubiese sido usted el que se murió y hubiese sufrido mucho. Bueno, de esta manera
usted le está evitando el sufrimiento a ella. Es como que pone eso, ¿no? El sacrificio, sacrificarse por alguien. Este hombre, el paciente, entendió que se sacrificó por amor para que la mujer no sufra, no padezca ese dolor. Entonces, ver ese lado, ¿no? Desde ese lado es lo que Viktor Frankl continuamente nos enseña a través de su libro El hombre en busca del sentido. Generalmente la sensación de que a veces tenemos esa sensación de que la vida se hace insoportable, que no la podemos cargar, es por la falta de significado, y no tanto por las circunstancias. A veces es más tedioso de repente no tener un sentido para vivir que a lo mejor las circunstancias que nos pasan no son tan graves como no tener sentido. Es necesario aclarar que el sentido de la vida es diferente para cada uno de nosotros. Incluso varía en las diferentes etapas de una misma persona. Yo hoy puedo tener el sentido de mi vida, puede ser totalmente diferente a cuando, a otros años, cuando mis hijos eran chicos, cuando tenía que trabajar, en fin. Entonces va variando, depende de las etapas, va cambiando, no es fijo, el sentido de la vida no es fijo, no es algo estático. De la misma manera que nosotros tampoco somos estáticos, nosotros nos vamos moviendo, vamos evolucionando, todo el tiempo estamos cambiando, estamos modificándonos, por eso mismo el sentido también se mueve con nosotros, tampoco es fijo. La clave es estar atentos en estos movimientos que tengo. Y el sentido lo podríamos dibujar como una flecha, por ejemplo, ¿no? Una señal que nos indica un lugar. Pero tenemos que tener bien en claro que el sentido no es el lugar que quiero llegar, no es el lugar de llegada, no es la meta, sino el sentido es la flecha, es que se va moviendo a nuestro mismo ritmo. Y a medida que nos movemos nosotros, también se mueve el sentido que le ponemos a la vida. Así que el sentido entonces es esa dirección, es a dónde apunta nuestra vida. Es ese motor que orienta a esa flecha. Tener un propósito o varios, por supuesto, tiene que ver también con la voluntad, con la búsqueda, con la pasión, con esa responsabilidad, con el amor, con la solidaridad. Por otro lado, nosotros no inventamos el sentido de nuestras vidas, sino, ¿saben qué? Lo descubrimos, no lo inventamos, no lo creamos, lo descubrimos, pensando en lo que nos pasa, en cómo nos sentimos, y bueno, tratando de ver dónde está esa voluntad nuestra, dónde está esa búsqueda, dónde está la pasión que me mueve, y teniendo en cuenta esto de la responsabilidad, el compromiso, el amor, la solidaridad también. El dolor es parte de lo que tenemos que afrontar, pero la manera en cómo lo afrontamos al dolor, ahí está el secreto, la manera como afronto el dolor, esa forma de transitarlo. Así que eso sí lo podemos elegir nosotros. Frank dijo algo muy impactante sobre esto. Sus palabras fueron: incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento es posible encontrar una razón para vivir. Mientras hay vida y voluntad, hay esperanza, por supuesto. Para ir cerrando todo esto, que me pareció un tema muy profundo que trabajamos hoy, me gustaría comentarles algo que leí hace un tiempo. Y hablaba sobre la metáfora de tomar la vida como un viaje en tren. Un viaje que no sabemos a dónde nos va a llevar, ni tampoco cuándo termina nuestro viaje. Entonces, nosotros lo que sabemos que un día va a tener un final, y por eso es que nos preguntamos de qué manera transitar ese viaje.
Si nosotros no fuéramos eternos y no tendríamos esa certeza de que el viaje va a terminar, entonces, bueno, no nos preguntaríamos por el sentido de la vida. En cambio, como sí sabemos, no sabemos ni cuándo, sabemos que va a terminar y no sabemos cuándo ni de qué manera, entonces nos preguntamos por la forma de recorrer ese camino. ¿Qué voy a hacer yo con ese tiempo? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Qué es lo que tengo que darle importancia, valor? Y así que el problema es que a veces por pensar demasiado en ese futuro que no conocemos, que no sabemos, que es incierto, nos perdemos vivir el presente, que es tan importante. El aquí y ahora, estar en el hoy, es darnos cuenta conscientemente de lo que estamos haciendo en cada instante, con qué personas estoy, en qué lugar me encuentro, valorar cada detalle y cada cosa que hago en cada momento. La pregunta del para qué vivimos se activa sobre todo en los momentos de crisis, cuando sufrimos una pérdida, un dolor, un vacío, una crisis. Bueno, allí se hace más fuerte, allí se activa esa pregunta. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Para qué? ¿No es cierto? Y bueno, entonces ahí es cuando más se activa, cuando no sabemos afrontar, nos cuesta afrontar ese dolor, ese momento. Por eso es tan importante estar atento a nuestro yo interior para poder acompañarnos a nosotros mismos y darnos cuenta ese sentido cuando tiene que variar, ¿no? Cuando va cambiando de posición esa flecha que les hablaba antes, y que es la mejor compañía que me puedo hacer a mí mismo. Y como para cerrar, me quedo con algo que subió mi querida colega Susana Amerio, te mando un besito, Su, en su cuenta de Instagram, y que dice así: sé feliz, incluso si lo único que te gusta es tu té de las mañanas, viví para beberlo. Que resulte maravilloso, emocionate, disfrútalo, comprá una linda taza, una bella tetera, elegí diferentes gustos de té para disfrutar de la variedad. Soñá, si así lo deseás, con abrir un negocio de té. Permitite que esa pequeña felicidad de todos los días sea el motor de tu pasión, porque ese propósito es lo que te mantendrá vivo. Bueno, los saludo, hasta la próxima, quédense con Pablo, aquí en Butaca. Chao, gente.